Hola, soy el Dr. Ricardo Trueba y vamos a hablar de fractura de escafoides con tomografía con BIM. Los tópicos de la charla va a ser explicar la tecnología de la tomografía de haz cónico o con BIM, valoración de la consolidación ósea, vamos a hablar de la pseudoartrosis, de la viabilidad de los fragmentos óseos y por último de la valoración de los injertos. Empezamos con la tomografía de haz cónico o con BIM. La tomografía con BIM utiliza un barrido cónico de rayos X, a donde se va a generar un volumen que después podemos procesar en los distintos planos que queramos sin perder calidad de imagen. En contraposición, la tomografía multi-slice utiliza un barrido en espiral de rayos X adquirido en el plano axial que después se puede reconstruir en otros planos perdiendo un poco de calidad de imagen. ¿Cuáles son las ventajas de esta tecnología? La alta resolución de imagen, la baja dosis, cortes finos de hasta 0,15 milímetros, datos isotrópicos. Esto hace que tengamos igual calidad de imagen en todos los planos y menos artefactos metálicos. Como desventaja, poco contraste tisular en partes blandas y un campo de visión pequeño, máximo de 21 por 19 centímetros. Con respecto a la dosis efectiva en microsiever comparativa en la muñeca, vamos a comparar en la radiología dos incidencias AP y lateral tienen una dosis efectiva de 0,9. Sabemos que en la muñeca a veces necesitamos 4 proyecciones duplicando este valor y quedando en 1,8. En contraposición, la tomografía multi-slice tiene 8,6. Y en el CONBIM, como son máquinas bastante automáticas que nos permiten cambiar pocos parámetros, solamente podemos elegir protocolos de alta resolución o estándares y el tamaño de esa ventana de visualización. Pero fíjense que los valores están muchísimo más cerca de la radiología que de la tomografía computada. De hecho, la comparación es de aproximadamente entre 1/3 y 1/4 menos de radiación con CONBIM. Fíjense este ejemplo de fractura oculta y que ustedes quizás la mayoría pediría una resonancia magnética, pero gracias al poder de resolución de esta máquina se puede ver perfectamente este pequeño trazo de fractura a nivel del polo proximal del escafoides. Vamos a pasar ahora a la valoración de la consolidación ósea. Sabemos que cuando se produce la fractura en un hueso, tenemos un primer estadio donde hay la formación de un hematoma, que correspondería a la semana 1, un segundo estadio donde hay la formación de un callo fibrocartilaginoso, correspondiendo a la semana 2-3, después a la formación de un callo óseo en la semana 4-6 con puentes óseos bien definidos, y por último la remodelación a partir de la semana 17 en adelante. Les voy a mostrar un ejemplo de una fractura aguda en un escafoides en plano axial. Vemos perfectamente en el lecho de la fractura que vemos una imagen gris homogénea y esto corresponde a la densidad de partes blandas, producto de que en este lugar, en este momento, hay un hematoma agudo y lo mismo vemos en esta imagen coronal de una fractura aguda de un escafoides. Luego tenemos la segunda fase, que es la formación del callo fibrocartilaginoso. Si miramos con detenimiento a nivel del trazo de fractura, ya no se ve una imagen gris homogénea. De hecho, se ven pequeños puntos blancos y esto corresponde a que ya vemos la presencia del depósito de hueso mineralizado por presencia de un callo fibrocartilaginoso. Esta es una reconstrucción sagital y esta es una reconstrucción coronal. No se ven puentes óseos definidos, se ve que el centro de la fractura está compuesta por esta imagen heterogénea entre gris y puntos blancos. Este es un control a las 8 semanas de una fractura del polo proximal del escafoides tratada en forma conservadora. Si fijan, acá está el yeso. Y la realidad es que da muchísima tranquilidad poder ver que el proceso de cicatrización ha comenzado. Y esto lo podemos hacer con esta tecnología y nos da muchísima tranquilidad. En la segunda etapa tenemos la formación del callo óseo.
ya ese hueso mineralizado se va a empezar a organizar y se empiezan a ver los pequeños puentes que van desde un fragmento hacia el otro. Luego esos fragmentos se van a ensanchar y se van a estirar hacia un lado y al otro del trazo de la fractura, cerrándola. Esto lo podemos ver muy bien con tomografía con BIM, tanto en el corte coronal como en este ejemplo, y vemos cómo la fractura se va cerrando, como también en este plano sagital. Otro ejemplo de una fractura del polo proximal con una reducción con un tornillo. Esto fue en julio del 2019 y vemos perfectamente la fractura y cómo en agosto del 2019 esa fractura se fue cerrando. Fíjense que el metal no genera ninguna interferencia para poder visualizar perfectamente el estado de la fractura. Y si nos ponemos pretenciosos, vemos una fractura con una consolidación de un 90%, y que en su control siguiente está cerrada en un 100%. Por último, la fase de remodelación. Acá tenemos la fractura aguda en el polo distal en una secuencia T1 en resonancia y todo el edema en la secuencia STIR. Y en la tomografía con BIM vemos en los tres planos, en el axial, en el sagital y en el coronal, esta imagen un poco más densa que corresponde a la cicatriz de la fractura que se está remodelando. La mayoría de los controles de la fractura son radiológicos, pero debemos tener cuidado. Por ejemplo, en esta fractura de cintura distal, que el paciente está inmovilizado, la pregunta es, ¿hay unión o no hay unión? Si hacemos un zoom al escafoides, impresionaría a ver consolidación. Pero si ya nos empezamos a preguntar si es menos del 50%, es más del 50%, la realidad es que es muy difícil decirlo. Muchas veces el haz de rayos X no pasa perpendicular a la fractura y podemos subestimar o sobreestimar la evolución de la misma. Cuando existan dudas, siempre debemos pedir una tomografía computada. Vemos este mismo paciente, le hicimos la tomografía, vemos el yeso. Nosotros en CONBIM lo que hacemos son cortes coronales propios al escafoides y sagitales propios al escafoides. Cuando vemos las imágenes, vemos que esta fractura incompleta de la cintura no mostraba ningún tipo de consolidación al momento de la evaluación. Miren, además, algo que les dije, que es que en los tres planos en los cuales se reconstruyó el escafoides, no se observa pérdida en la calidad de imagen del mismo. Este control se hizo el 17 de septiembre. El paciente volvió el 30 de octubre y vemos que la fractura se había consolidado con algo de osteopenia alrededor de la misma. Pasaron 6 semanas entre el primer control y el segundo control. ¿Cómo medimos la consolidación en tomografía multi-slice? Bueno, en tomografía multi-slice hay que hacer una desviación radial de la mano y proyectar el láser con el corte sobre el primer metacarpiano. Esto el primero que lo describió fue Sanders en el año 91. Y luego esta posición anatómica nos da esta imagen longitudinal del escafoides y es donde SIG empezó a medir la evolución de la consolidación. Se trazaba una medición sobre el fragmento consolidado y otra sobre el ancho del escafoides. Nosotros en CONBIM, gracias al isotropismo de esta tecnología, hacemos, como dijimos, cortes sagitales propios. El ancho del escafoides varía entre 10 y 15 milímetros aproximadamente, dependiendo las personas. Y con un espesor de 1 milímetro son aproximadamente unos 10-15 cortes. Nosotros medimos el largo de la fractura, no medimos el ancho del escafoides. Y después medimos el trazo consolidado. Haciendo la fórmula de porcentaje, obtenemos el porcentaje consolidado y después se hace un promedio de los porcentajes. Y acá les muestro un ejemplo en esta fractura. Entonces medimos el largo de la fractura y yo en este caso medí la parte no consolidada en vez de medir lo consolidado, pero es indistinto.
Seguimos con los cortes, vamos midiendo lo no consolidado y lo vamos sumando, por supuesto. En todos los cortes hacemos lo mismo. Otro tornillo y fíjense que podemos ver perfectamente el trazo de la fractura y cuánto está consolidado y cuánto no. Seguimos cortando y midiendo y así hacemos hasta completar la totalidad de cortes del escafoides. Pasamos ahora para hablar de la pseudartrosis. Primero quisiera hacer una aclaración sobre el retraso de consolidación versus pseudartrosis. Un retraso en la consolidación es la falta de consolidación en el tiempo esperado para ese tipo de hueso o fractura. En cambio, la pseudartrosis es la ausencia completa de consolidación con cicatriz fibrosa e irreversible. Primero, tenemos que definir qué tipo de fractura estoy evaluando. ¿Estoy evaluando una fractura estable o una fractura inestable para hablar de retraso de consolidación? ¿Por qué? Porque las fracturas estables sabemos que el 98% consolidan con tratamiento conservador, entre las 6 y las 12 semanas. Las del polo distal consolidan antes y las del tercio medio un poco después. En cambio, en las fracturas inestables o fracturas que afectan al polo proximal, son lesiones más agresivas o con riesgo de vascularización que pueden necesitar más tiempo que las estables para consolidar y pueden tardar hasta 6 meses. Lo más importante en cuanto al retraso de la consolidación, por supuesto, es en las fracturas estables. Es en donde podemos cambiar la conducta del tratamiento y gracias a esta tecnología lo podemos ver perfectamente. Les muestro un ejemplo de un retraso de consolidación en una fractura de tercio medio controlada a las 8 semanas. Este es un corte coronal y vemos perfectamente que en el lecho de la fractura vemos una imagen gris homogénea. Para este tiempo de evolución tendríamos que ver algo en el centro del lecho, ya sea o matriz fibrocartilaginosa o algún puente óseo. Lo mismo pasa en el corte sagital. Por eso debemos hablar de que esta fractura está retrasada. De hecho, además vemos un signo negativo con respecto a la consolidación, que es el comienzo de la reabsorción ósea en uno de los extremos óseos. Otros criterios de mal pronóstico en las fracturas de la cintura, estos los conocen bien, es el desplazamiento mayor a 1 milímetro o un ángulo interescafoideo lateral mayor de 35 milímetros en fracturas muy desplazadas. Pero cuando controlen fracturas con tratamiento conservador y vean signos de reabsorción ósea mayor al 50%, deben pensar que esta fractura va a evolucionar mal. Esto es un signo de mal pronóstico en la consolidación. Dijimos entonces que la pseudartrosis o no unión es una fractura que no consolida después de 6-7 meses. La incidencia que tiene es de 10 a 15%. Los criterios radiológicos son, por supuesto, la ausencia de puentes óseos, reabsorción ósea en el sitio de la fractura, esclerosis subcondral, cambios quísticos marginales, deformidad del segmento óseo y signos degenerativos. La fractura del fragmento proximal es la que mayor incidencia de pseudartrosis tiene, aproximadamente de 30%, y eso es producto de la escasa circulación que queda a nivel del fragmento proximal después de una fractura. Fíjense en este ejemplo que después de haber hecho una reducción en el lecho de la fractura se produce reabsorción y cavitación de la misma, evolucionando probablemente a la pseudartrosis. ¿Cuáles son los prerequisitos para la consolidación ósea? Por supuesto, el aporte vascular adecuado. Fíjense en este ejemplo que me cedió el doctor Catalá, una fractura a nivel de la cintura del escafoides tratada en forma conservadora en enero del 2018 y en el control de abril del 2018 vemos cómo se produce un aumento de densidad a nivel del polo proximal. Esta esclerosis inicial correspondería a una alteración de perfusión del mismo secundario a la isquemia. Para nada es una necrosis, de hecho, después de la reducción vemos perfectamente cómo ese polo proximal está tratando de volver a la densidad normal
del resto del carpo, permaneciendo un pequeño fragmento de esclerosis proximal. Otro prerequisito para la consolidación ósea es la estabilidad mecánica adecuada. Cuando vean al lado de un tornillo esta hipodensidad, deben sospechar la presencia de movimiento. Por último, que el tornillo o el elemento de fijación atraviese los elementos fracturados. En este ejemplo vemos cómo toma bien al polo distal, pero después el tornillo queda a nivel del hueso grande y el fragmento proximal no está estabilizado. La pseudartrosis se divide en simple, cuando son estables, sin desplazamiento, cuando hay escasa reabsorción ósea o cuando no existen cambios degenerativos. En la pseudartrosis inestable existe mayor desplazamiento con acortamiento del escafoides o flexión con DISI. Esto se produce porque la fuerza compresiva del carpo actúa sobre el polo distal, en cambio en el fragmento proximal se extiende siguiendo al semilunar y al piramidal. También podemos ver la deformidad en joroba, también denominada humpback deformity. La tomografía tiene utilidad prequirúrgica para poder medir esa angulación del escafoides, ver su acortamiento y poder calcular el tamaño del injerto necesario para devolverle su altura anatómica correspondiente. Cuando el proceso de la fractura no se resuelve y se genera inestabilidad, sigue un proceso degenerativo que empieza a nivel del estiloides del radio y sigue por la línea mediocarpiana. Vamos a hablar de la viabilidad de los fragmentos óseos. Muchos pacientes no pueden acceder a hacerse una resonancia magnética, ya sea por un tema de disponibilidad, de costo, o que simplemente son claustrofóbicos y pueden hacerse una tomografía computada. La tomografía no muestra signos directos de viabilidad, pero nos puede aportar información sobre el tamaño y la estructura. Por ejemplo, este polo proximal muestra buen tamaño y buena estructura. Fíjense ese hueso trabecular que tiene, buena densidad, muy similar al resto del carpo o mismo radio. No se observan signos de colapso ni fragmentación, que son signos asociados a necrosis avascular. En este otro ejemplo vemos un polo proximal un poco más chico, un poco más denso, pero con hueso trabecular. Es una pseudartrosis de algún tiempo de evolución, ya que tenemos signos degenerativos, pero tampoco vemos colapso ni fragmentación. Todos sabemos que ustedes a nivel intraoperatorio buscan la presencia o no de puntos sangrantes como para definir una conducta, pero la tomografía nos da información sobre si ese fragmento proximal puede soportar un tornillo o una clavija. Este fragmento proximal probablemente pueda soportar un tornillo ante la eventualidad de decidir por un injerto y este otro probablemente pueda soportar la presencia de una clavija. Por último, el colapso y la fragmentación corresponden a la necrosis avascular. En este ejemplo colapsa el carpo además y el tornillo se clava en la superficie del radio, generando esta geoda. La resonancia magnética sin contraste tampoco nos muestra viabilidad de los fragmentos óseos. La señal puede ser bastante heterogénea en las distintas secuencias en el correr de la evolución de una fractura de escafoides. Sin embargo, quería mostrarles este ejemplo que es bastante habitual de ver y que se asocia a necrosis avascular, en donde el fragmento proximal muestra baja señal. Pero lo que quería recalcarles y que les quede claro, que en la gran mayoría de los casos estos pacientes con el fragmento proximal negro tienen una isquemia y muy pocos van a tener una necrosis avascular. El estudio que sí nos habla de viabilidad es la resonancia magnética con gadolinio. Fíjense este ejemplo en donde el polo proximal muestra baja señal en T1 y con gadolinio no se observa captación. Desde la cero captación hasta un 25% debe considerarse necrosis avascular. Y Green publicó que del total de la pseudartrosis solo el 10% hace una necrosis avascular. Otro ejemplo en donde el polo proximal también muestra baja señal en T1,
pero con contraste se observa captación. Debemos hacer en resonancia cortes coronales en secuencias T1 con supresión de grasa, pero también sagitales porque fíjense que la captación es en la mitad anterior del mismo. Los fragmentos proximales que tengan más de un 25% de captación son viables para ser injerto. Este ejemplo es el que nos quema los papeles porque vemos un polo proximal con señal de médula grasa normal, pero cuando inyectamos contraste vemos ausencia de captación del mismo compatible con una necrosis avascular, y esto sería secundario a que los adipocitos tienen un retardo en morir. Todos estos estudios de resonancia con gadolinio los publicó el Dr. Cerezal en el año 2000 y al día de hoy es el estudio que muestra mayor sensibilidad, especificidad y certeza diagnóstica para valorar la viabilidad del fragmento proximal. Les muestro este ejemplo en donde vemos un polo proximal que muestra baja señal en T1 y señal heterogénea en STIR. Cuando se hace el control tomográfico, observamos que el polo proximal muestra discreta esclerosis, aumento de densidad que siempre se compara con el hueso grande o con el polo distal. Se hace la reducción de la fractura, se toma injerto del radio distal y se rellena el trazo. El último control lo hice yo con tomografía con BIN, evaluando el cierre de la fractura, y no solo eso, sino que si miran bien la densidad del polo proximal vuelve a ser la densidad igual a la del resto de los huesos del carpo. Por eso quería dejar este mensaje que la esclerosis no siempre es necrosis. Por último, vamos a hacer la valoración de los injertos. Tenemos injertos de esponjosa que se utilizan en pseudartrosis simple, injerto córtico esponjoso de cresta ilíaca o radio distal para pseudartrosis desplazadas, se utilizan para corregir angulaciones y defectos estructurales. Y por último, injertos óseos vascularizados utilizados en el pseudartrosis de larga data, en fragmentos proximales pequeños poco vascularizados o en grandes cavitaciones. Vemos este ejemplo de una pseudartrosis simple, una fractura que se reduce en el año 2011, evoluciona a una pseudartrosis en el 2018 y el paciente decide operarse. Se retira el tornillo, se toma injerto esponjosa del radio distal y se rellena tanto el tornillo como el espacio del tornillo como el de la fractura. Hacemos el primer control viendo la consolidación de la fractura, viendo un pequeño remanente en el dorso, y en el segundo control vemos cómo la pseudartrosis se cura. Otro ejemplo también en una pseudartrosis simple, en donde se retira la estiloides, se muele y se rellena el trazo fracturario agregándose un segundo tornillo para estabilizar la lesión. Vemos perfectamente en el corte sagital como el trazo es homogéneo y gris, y después del tratamiento vemos, como les mostré antes, la presencia de un callo blando en el centro de la fractura. Los injertos córtico-esponjosos dijimos que los utilizábamos en las pseudartrosis inestables, en donde vemos un escafoides acortado y es para corregir angulaciones o defectos estructurales. En este ejemplo vemos la consolidación de la fractura proximal y pequeños puentes a nivel de la fractura distal. Por último, el injerto vascularizado dorsal, el más conocido es el de la arteria suprarretinacular intercompartimental del primer y segundo espacio, técnica del Dr. Seidenberg. Vemos un ejemplo preoperatorio de la pseudartrosis. Vemos el injerto colocado a los 2 meses de operado. A los 5 meses el injerto ya mostraba osteointegración y lo controlamos en el 6º mes remodelándose y en el 9º mes. También lo podemos controlar en los cortes coronales como también en los cortes axiales.
Esta fue una pseudoartrosis curada con injerto vascularizado. Esta es la imagen preoperatoria y esta es una consolidación en más del 50% del trazo de la fractura. Otros injertos vascularizados, vemos el trazo de fractura, el injerto, esto fue en noviembre del 2018, en diciembre el trazo de la fractura era menor, pero el injerto todavía no mostraba osteointegración, y en enero vemos la fractura cerrada y el fragmento osteointegrado. Cuando vemos que los injertos se empiezan a desinflar o adquieren esta configuración de pasa de uva, es un signo de mal pronóstico, quiere decir que este injerto se está reabsorbiendo. Por último, cuando hay signos degenerativos avanzados o cuando hay necrosis avascular, se hace una artrodesis de 4 esquinas. Como conclusión, la fractura de escafoides es la fractura más frecuente del carpo. De todas, el 85 al 90% consolidan. Riesgo de pseudoartrosis entre el 10 y el 15% o necrosis avascular si no es diagnosticada a tiempo. El CONVIN es un excelente método para diagnóstico y seguimiento de la consolidación, como también planificación prequirúrgica. Ve antes y ve mejor. Recordar que no siempre la esclerosis es necrosis avascular. La evaluación estructural por tomografía del fragmento proximal y la viabilidad del mismo con resonancia con gadolinio, y hacemos todo esto para evitar el retraso en el diagnóstico, reduciendo las complicaciones secundarias a la fractura. Muchas gracias por su atención.